Perfecto. Vamos a comenzar entonces. A continuar, mejor dicho. Recuerdan que estábamos viendo matriz inversa. Recordamos un poquito que era una matriz inversa, tenía la característica de que el producto de una matriz A por su inversa o de la matriz inversa por la matriz A nos da entonces la matriz identidad. Después de haberlo hecho de haberla resuelto por un sistema de ecuaciones, a través de sistemas de ecuaciones, un método resumido para ello era escribir la matriz a la par, la matriz identidad, realizar las operaciones elementales para llegar a matrices equivalentes, de tal forma que al transformar la matriz A en la matriz identidad, a la derecha aparece entonces la matriz inversa. Esto es lo que vimos nosotros la clase pasada. Hicimos con un ejemplo bastante cortito. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces a la par de esta matriz escribimos la matriz inversa. Y a partir de este elemento, que sería el pivot, ¿recuerdan? De este elemento del pivot, ¿por qué? Porque es el primer elemento que yo necesito coincidir debajo de la matriz A. Entonces, para transformarla en esta matriz de identidad, el primer elemento tiene que valer 1 y los elementos restantes tienen que valer 0. ¿Recuerdan que hacíamos qué cosa? Copiábamos la fila del pivot y anulábamos los elementos restantes. O sea, tenemos que conseguir que estos dos elementos se hagan 0. Para lo cual nosotros decíamos que acá, en esta fila, o sea, en la segunda fila, haciendo las operaciones elementales que eran permutar dos filas paralelas, también multiplicar por un escalar o sumar. Entonces sumamos la primera fila, le sumamos la primera fila que es la del pivot, siempre trabajamos con la fila del pivot, pero previamente multiplicada por menos 4. Quiere decir que si la primera fila la multiplico por menos 4 y le sumo a esta fila, o sea la segunda, más la primera por menos 4 más 4 va a dar 0. Todos los elementos, menos 4 por 2, menos 8, más 5, menos 3, menos 4 por 3, menos 12, más 6, menos 6. Menos 4 por 1, menos 4, más 0, menos 4. 4 por 0, 0, 0 más 1, 1, menos 4 por 0, 0, más 0, 0. Para anular este elemento, porque tenemos que anular los que están debajo del pivot, entonces este 7 le vamos a sumar también la primera fila, que lo multiplicaba por menos 7. Así hacemos menos 7 más 7, 0. Y menos 7 por 2, menos 14, más 8, menos 6, menos 7 por 3, menos 21, más 9, menos 12, menos 7 por 1, menos 7, más 0, menos 7, menos 7 por 0 es 0, más 0, 0, menos 7 por 0, 0, más 1. Esta es la forma de trabajar haciendo las operaciones elementales. Como trampita, no es como trampita, sino como una regla mnemotécnica, en vez de estar pensando en hacer las operaciones y que se le crucen los números y las letras y los signos, habíamos visto que esto podemos hacerlo de la siguiente forma. El elemento que vamos a anular, directamente lo anulamos, no hace falta que hagamos la operación. Lo que necesitamos completar son estos valores. Entonces, para completar estos valores, van a ver que cada elemento que quieren completar, o sea que si borramos los elementos, de nuevo, recuerden
yo tengo ahí el menos 3, el menos 6, el menos 4, el 1 y el 0. Abajo el menos 6, el menos 12, el menos 7, el 0 y el 1. Estos elementos que vamos a completar en ese lugar suele ser más fácil, esto lo adoptan ustedes o no, la regla mnemotécnica de hacer esto, que es cuadrangular con el pivot. Entonces, si yo quiero este elemento, que es el A2, el elemento que está acá, quiero saber cuánto vale, el correspondiente acá es el 5. Entonces lo que van a hacer es la diagonal con el pivot y le van a restar la contradiagonal. Entonces 1 por 5, 5. 2 por 4, 8. 5 menos 8 es menos 3. Es exactamente el número que teníamos en ese lugar. Si queremos ahora el elemento que está al lado, o sea, completar acá este lugar, el que le corresponde es el 6. Entonces, si esta es la diagonal, la contradiagonal es esta. Entonces decimos 6 menos 12 menos 6. Luego, a la derecha, si hacemos lo mismo con este, para este lugar, 0 por 1, menos 4. Entonces te da 0, 0 menos 4 es menos 4. 1 menos 0 es 1, y 0 por 1, y 0 por 4 es 0, 0 menos 0, 0. Entonces tenemos los mismos elementos, menos 3, menos 6, menos 4, 1 y 0. Y de la misma forma, aquí debajo, haciendo con quién? Con el pivot. Si este es el elemento que yo quiero completar, el correspondiente es este. Entonces decimos 1 por 8 y 2 por 7, 14. 8 menos 14, menos 6, 9. Menos 21, menos 12. 0 por 1, 0. 1 por 7, 7. 0 menos 7, menos 7. Acá es 0 por 0. Y acá es 1 menos 0. Esta es la forma de trabajar más práctico, más rápido. ¿Se entiende? Bien. Luego, hacemos esta operación. Tenemos que continuar, entonces el próximo pivot es este elemento, el A2. O sea que acá tiene que haber un 1. Como no hay un 1, transformamos. ¿Cómo transformamos? Multiplicamos toda la fila por menos un tercio. Entonces, nosotros vamos a copiar la primera fila, que es 1, 2, 3, 1, 0, 0. Y al multiplicar por menos un tercio, por 0 es 0. Menos 3 por menos un tercio da más 1. Menos 6 por menos un tercio da más 2. Menos por menos más da 4 tercios. 1 por menos un tercio es menos un tercio. Y por 0 da 0. La fila de abajo, mira cómo está. 0, menos 6, menos 12, menos 7, 0. Hemos agregado un paso que es solamente para encontrar lo que nosotros llamamos pivot, nuestro segundo pivot. En los libros habla siempre de un escalonamiento y hacerlo en ese orden. Eso en la práctica en realidad no interesa. El asunto es que ustedes elijan un elemento, en un pivote en cada fila y cada columna diferente. Al finalizar lo ordenan por filas para que quede la matriz de identidad porque lo buscamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso ya tenemos el pivote, entonces tenemos que hacer 0 arriba y abajo. Tenemos que hacer 0 en los elementos restantes de la columna del pivote. Si bajamos un poquito la pantalla, ¿y qué hacemos? Copiamos la fila del pivot, que es 0, 1, 2, 4 tercios menos un tercio y 0. Anulamos arriba, anulamos abajo. Estos elementos, por más que los pivoteen, van a quedar igual porque esa columna ya fue pivoteada. Entonces se copia la columna donde ya resolvimos el pivote y anulamos los elementos restantes. Si lo quieren hacer, hacen 1 por 1, 1, menos 0 es 1. Y 1 por 0, 0, y 0 por 6, 0 por menos 6 es 0, entonces
Si lo quieren hacer, lo hacen y va a dar lo mismo. O sea que no va a cambiar. Y ahora sí, para completar los lugares que hay acá, hacemos 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. 3, fíjense que siempre primero con el pivote. Este elemento, este correspondiente. 3 menos 4, menos 1. Luego hacemos el que sigue, 1 menos 2 por 4, 8 tercios. Hacemos 1 menos 8 tercios. 1 menos 8 tercios, menos 5 tercios. O sea, acá le corresponde menos 5 tercios. Luego, 1 por 0, 0, 2 por 0, 0, 0 menos 0 es 0. Estoy haciendo cualquier cosa. Dije que era este por este y este por este. 1 por 0, 0. Y acá sería menos 2 tercios, o sea que me queda más 2 tercios. Luego con el último, 1 por 0, 0, 2 por 0, 0, 0 menos 0, 0. Aquí debajo, ahora el elemento es este, con el pivot menos 12, menos 12, o sea que menos 12 más 12 da 0. Después, menos 7 más 8, ¿no? Pues 6 por 4 es 24 y 23 es 8, entonces menos 7 más 8 es 1, después es 0, menos 2, menos con el menos se hace más, pero con la resta queda menos, y el último es 1 menos 0. Bueno, ¿qué es lo que observamos acá? Queda todo 0. Por lo tanto, no hay forma de lograr un pivote igual a 1, porque no puedo multiplicar por ningún número para que este 0 se transforme en 1. No hay forma. Por lo tanto, esa matriz no tiene inversa. ¿Se acuerdan que dijimos que si una matriz tiene inversa, se dice que es una matriz regular? Y si no tiene inversa, era una matriz singular. Entonces, esta matriz es la matriz A es singular o no regular. No existe matriz inversa. Esa es la conclusión. No existe matriz inversa. O sea que no todas las matrices tienen matriz inversa. ¿Cómo se van a dar cuenta? Y porque no van a poder llegar a la matriz identidad, que habíamos dicho recién, que había que llegar de este lado a la matriz identidad y de este lado a la matriz inversa. No se puede llegar cuando se anula completamente una. Entonces, no tiene inversa y se acabó el problema. Eso nos va a llevar a otro tema. Otro tema, ¿por qué? Porque el hecho de que no tengamos matriz inversa nos tiene que hacer pensar qué está pasando. ¿Alguien recuerda qué está pasando con la matriz que no tiene inversa? Bueno, nadie contesta. Suponemos entonces que no saben qué está pasando. Es porque toda matriz está formada. Recuerden que para buscar una matriz inversa, la matriz tiene que ser cuadrada. Esa matriz cuadrada tenemos que está formada por vectores, ya sean vectores filas o vectores columnas.
sea, el vector 1, 2, 3, el vector 4, 5, 6, 7, 8, 9. La matriz A era esta. La matriz A que hemos puesto nosotros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa era nuestra matriz A. Y podríamos decir que está formada por los vectores de sub 1, 1, 2, 3, B sub 2, 4, 5, 6, y el vector B sub 3, 7, 8, 9. O podríamos haber puesto el vector 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. De cualquiera de las dos formas era válido. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hay una combinación lineal entre los tres vectores. O los tres vectores no son linealmente independientes. Rápidamente, ustedes pensarán que si son tres vectores en el espacio, yo puedo hacer un producto mixto con los tres vectores. Regla de Sarrus. ¿Se acuerdan? Repetíamos. Primera y segunda fila. Entonces, al resolver mediante la regla de Sarrus, lo que estamos queriendo hacer es calcular qué cosa. El determinante de la matriz A. En realidad queremos hacer el producto mixto. Porque el producto mixto se resolvía como un determinante suponiendo que tengo tres vectores. Entonces tenemos 1 por 5 por 9, 45. Entonces el determinante de A va a ser igual a 45 más 4 por 8, 32 por 3, 96 más 7 por 2, 14 por 6, 84. O si quieres, 7 por 2, 12 por 7, 84. Menos 3 por 5, 15 por 7, 105. Menos 6 por 8, 48. Y menos 4 por 2, 8 por 9, 72. Entonces, esta suma, 4 más 6, 10. 17 serían 180 más 45, 200. Y acá tenemos 2 y 8, 10. 4 y 7, 11, o sea, serían 12, 120. Y 105 menos 225. ¿Cuánto da esto? 0. Entonces vamos pensando. Van recordando, ¿no? Teníamos tres vectores en el espacio. Si el producto mixto de los tres vectores me da un número, ese número representa el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores. Si los tres vectores estaban en el mismo plano, no formaban volumen, por eso nos daba 0. Si los tres vectores están en un mismo plano, quiere decir que son lineales. Uno es combinación lineal de los otros. Nosotros asumíamos qué cosas, que eran linealmente dependientes. Quiere decir que hay una combinación lineal. Uno podría ponerse a buscar a ver cuáles son alfa, beta y gamma para lograr esa combinación lineal. Que es un ejercicio de, lo podemos hacer, pero es algo que vimos ya hace bastante. O sumar los tres vectores, igualarlos al vector nulo, multiplicados por un escalar y verificar que realmente son dependientes. O sea que la única solución no es la trivial, había más soluciones. ¿Está claro entonces? Esa matriz no tiene matriz inversa porque los vectores no son linealmente independientes. A partir de acá, entonces, definimos el rango de una matriz. Ya no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada. Cualquier matriz tiene un rango.
¿qué es lo que a qué le llamamos rango? Nosotros al máximo número de vectores linealmente independientes. Esto, hay un vector que depende de los otros dos. Yo digo, hay dos vectores que son lineales, pero podría haber un solo vector. Entonces, este es combinación lineal de este primero y este también es combinación. Si los tres vectores son combinación lineal del primero, entonces hay un solo vector linealmente independiente. Puede ser que estén los tres vectores así en un mismo plano, entonces esta es combinación de estos dos, porque tienen distintas direcciones. Pero podría ocurrir que yo tenga el vector B sub 1, el vector B sub 2 y el vector B sub 3. Todos en la misma dirección. Entonces, B sub 2 es combinación de B sub 1 y B sub 3 también es combinación de B sub 1. Allí habría un solo vector linealmente independiente. Entonces el rango de esos tres vectores puestos en una matriz, el rango sería 1. Pero si los vectores están en el plano, de esta forma, habría uno que depende de los otros dos. Habría dos vectores linealmente independientes. Entonces el rango sería 2, como va a ocurrir en este caso. ¿Dónde se descubre? Ahí. Que se anuló una fila. Entonces me quedó que el rango es 2. Porque quedaron dos filas no nulas. Cuando se anula una fila, se le empieza a achicar el rango, empieza a restringirse el rango. Puedo tener una matriz de 7 por 5. 7 filas y 5 columnas. Y empezar a hacer esas operaciones elementales para ver en qué momento anulo una fila o una columna. Nosotros trabajamos por filas. Nosotros, ustedes, yo y la mayoría en todo el mundo trabaja por filas. ¿Por qué se trabaja por filas y no por columnas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna teoría? Porque yo les recuerdo que en los libros aparecen todas las propiedades y dicen líneas, en general, o sea, filas o columnas. Filas, pero siempre trabajamos por filas, nunca trabajamos. Porque el rango está dado por las líneas no nulas. Por líneas, no dice ni filas ni columnas. Lo que usted dice está muy bien. El rango está dado por líneas. No aclara si son filas o si son columnas. Pero yo le estoy diciendo que nosotros trabajamos siempre por fila. Nunca trabajamos por columna. Por él le aparece un y dice, no, yo quiero trabajar por columna. Quiero trabajar por columna. Le tiene que dar lo mismo, porque el concepto es similar. Es equivalente, que sea por fila que sea por columna. ¿Por qué por filas? ¿Y por qué todos los profesores, y ustedes busquen en YouTube y en Google y donde quieran, y van a ver que todos los que dan ejemplos y ejercicios, todos los trabajan por fila? Es muy difícil encontrar a alguien que haya resuelto algo por columna. Y los libros dicen que es indistinto, pero los ejemplos que da el libro también los trabaja por filas. Y es solamente a los fines de que nosotros tenemos los ojos alineados en una fila horizontal. Si tuviéramos un ojo acá arriba y otro ojo acá abajo, nos sería más práctico trabajar por columnas. Una cuestión fisiológica. Es más fácil hacer el barrido por la disposición de nuestros ojos en forma horizontal que hacerlo en forma vertical. Y si no, acuérdense algunos que han hecho sopa de letras, no la sopa que se come con los fideitos con letras, no. Estén pensando en comer a esta hora. Estoy hablando del jueguito de sopa de letras donde hay un cuadrado lleno de letras y usted tiene que buscar nombres de países, nombres de mujer, nombres de perro, lo que fuera. ¿Y cómo buscan ustedes? Buscan en forma horizontal, en forma vertical, en forma inclinada. Y obviamente que en forma inclinada es más difícil todavía. ¿Cuáles son los primeros que se nos aparecen? Los que están por fila.
hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se entiende lo que digo? Eso es porque nuestra naturaleza, los ojos están dispuestos en forma horizontal y podemos barrer en forma horizontal todo lo que nosotros ocultamos, todo lo que no ocultamos, todo lo que nosotros miramos, lo hacemos mucho más fácil en ese sentido. Es difícil barrer o recorrer y buscar por columna. Bien, es una clase de anatomía. Pero es lo mismo, filas, columnas. O sea, el rango se define como el máximo número de vectores linealmente independientes. Lo escribimos, si no después nos vamos a olvidar. Lo vamos a escribir ahora de este otro lado. Vamos a definir entonces rango de una matriz. Y decimos, es el máximo número de vectores linealmente independientes. Y no he puesto ni líneas, ni filas, ni columnas. Esto es el máximo número de vectores linealmente independientes. Entonces vamos a decir que el rango fila es igual al rango columna. El rango fila es igual al rango columna. O sea, es indistinto pensar en filas o en columnas. Es lo mismo que yo aquello que hemos planteado allá con esa matriz, la trajemos por filas o por columnas. La matriz no aclara que tenga que ser cuadrada, puede ser rectangular. Entonces, si yo tengo una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 0, 3, 9, 4, 2, 5. Esta matriz tiene 3 filas por 5 columnas. Y yo he puesto acá que el rango fila y el rango columna deben ser iguales. Si tengo 5 columnas, el rango no puede ser 5, porque hay solamente 3 filas. No puede ser de 4 columnas el rango, porque como filas solamente puedo tener 3 a lo sumo. 3 vectores linealmente independientes, porque tengo 3 vectores. Si fuera otra matriz, vamos a llamarle esta matriz A, y tengo otra matriz B, pero que tiene 5 por 3, sería lo mismo, nada más que estarían escritas la traspuesta de esta, tendría entonces 5 filas, pero tendría 3 columnas. Y para que sean iguales, el rango fila y el rango columna no puede ser mayor de 3, no puede ser 4 o 5. Porque puede ser de rango 1, puede ser de rango 2 o puede ser de rango 3. Es como si, como yo tengo que llegar, como vimos allá, a la matriz identidad, a encontrar en cada uno el 1, 0, 0 sería el vector canónico, el I, después el J y después el K. No importa en el espacio que estemos trabajando. Si yo agrego una fila acá, sería de 4 y 5, 4 por 5. El rango no puede ser mayor de 4. O sea, el rango de una matriz no puede ser mayor que el menor de los dos números que genera o que nos da el orden de la matriz. O sea, en una matriz que nosotros llamamos A de M,
por n va a resultar que el rango es menor o igual, o sea, el rango es menor o igual. ¿Igual a quién? A 3. O menor, puede ser de 2 o de 1. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esas operaciones elementales y se me hace todo 0. Entonces volvamos. Si tengo una matriz de A de m por n, el rango es menor o igual que el menor de mn. O sea que el menor número de estos dos. ¿Se entiende lo que digo? O sea que si es 3 por 5, 5 por 3, nunca va a ser mayor que 3. Por eso dice que el rango es menor o igual que el menor de estos dos números. O sea que si tengo una matriz de 2 por 8, el rango puede ser de 2 o de 1. Si tengo una matriz de 6 por 9, el rango no puede ser mayor de 6. Es 6, 5, 4, 3, 2. El rango entonces siempre es menor o igual que el menor de cualquiera de los dos, ¿no? O sea, de los dos que dan el orden, el número de filas y el número de columnas, me fijo cuál de los dos es más chico y ese es el rango máximo que puede tener. ¿Estamos de acuerdo? Así definimos entonces el rango de una matriz, como el máximo número de vectores linealmente independientes. Que llamamos rango fila o rango columna, que es indistinto. Ahora, en el libro, leo, que dice el libro, como definición, dice rango de una matriz. Se llama rango de una matriz a la cantidad de renglones no nulos que tiene cualquier forma escalonada de una matriz A. No habla de vectores, máximos vectores linealmente independientes. Entonces, ojo, ustedes van a leer el libro y le estoy dando otra versión, que no es la que tiene específicamente el libro, pero eso es lo que significa, porque más abajo lo aclara. Dice, en realidad las definiciones de rango proporcionadas no son más que el método práctico para efectuar sus cálculos. La definición formal de rango matriz se desarrollará en el capítulo 8 de espacios vectoriales, y dice además, el leo textual, a modo de adelanto, es posible advertir que se realizan operaciones por renglón y uno de los renglones se anula, porque resultó ser una combinación lineal de los demás renglones. El rango es el número de renglones linealmente independientes de la matriz. Y ahí habla solamente de renglones, cuando en realidad deberíamos decir, por eso yo puse vectores, no renglones, porque es lo mismo hablar de fila y de columna. ¿Cómo vamos a simbolizar? Y vamos a decir así, rango de A. Se lee rango de la matriz A. Y es lo que ustedes ya saben, la letra RO. Profe, Señor. ¿puede bajar un poquito la cámara? Rango de A. La letra RO. En otros autores, o en algún apunte, va a decir R solamente, la R de nuestro abecedario. ¿No? Algunos directamente ponen R de A, que significa rango de A, otros ponen RO, como este autor. No importa el nombre, lo que interesa es qué significa. ¿Sí? En distintas bibliografías aparece de distintas formas. Lo que nos interesa es eso. Ahora volvamos al principio. Dice que el libro, que es a la cantidad de renglones no nulos que tiene cualquier forma escalonada de una matriz. Entonces ahí viene que para calcular el rango de la matriz, ¿qué tengo que hacer? Escalonar. ¿Qué es escalonar
hacer operaciones elementales, como hicimos recién, para encontrar la matriz inversa, donde elegimos el pivot, anulamos, luego vamos al segundo pivot, anulamos debajo, y así sucesivamente. O sea, lo que tenemos que hacer es transformar esto, luego de hacer 0 y 0, transformar en 1, hacer 0 abajo, transformar en 1, hacer 0 abajo, hacer... y así sucesivamente. Es el método de escalonamiento. Bien, entonces... lo escribimos a calcular el rango de una matriz, escalonamos la matriz desde A1, 1, ¿no? Desde el primer elemento. Con las operaciones elementales. Con la que ya habíamos visto. De la misma forma, nosotros calculamos la matriz inversa, de la misma forma ponemos una matriz cualquiera y le empezamos a calcular el rango. Inclusive con esa reglita mnemotécnica. Acá hay un ejemplo. Vamos a trasladarnos hacia este lado y hacia arriba, porque necesitamos el pizarrón de la siguiente forma. De la misma forma que hicimos recién, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense que esta matriz la llamamos matriz B. Tiene la estructura parecida a la de RC, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esta matriz tiene ¿cuánto? 3 filas por 4 columnas. Quiere decir entonces que el rango a lo sumo va a ser 3. A lo sumo. Puede ser de 2, puede ser de 1. Entonces, y no es una matriz cuadrada, por lo tanto esta matriz no tiene inversa y no tiene nada que ver. Solamente calcular el rango es ver si son los vectores linealmente dependientes o independientes. Si el rango queda en 3, los 3 vectores son linealmente independientes. Ahora, si el rango es 2 es porque había una combinación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tal cual está la matriz, copiamos la primera fila. ¿Por qué? Porque es la fila del pivot. Ya tenemos el 1. Entonces, ¿qué hacíamos? 0 debajo del pivot. ¿Por qué lo hago con otro color? Ustedes estarán viendo que yo hago con otro color lo que voy completando. ¿Por qué? Porque una vez que yo termino, y ustedes copian, cuando lo van a revisar dentro de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, cuando se van a preparar para el final, resulta que miran todo eso lleno de números y no saben por dónde empieza. Ni cómo termina. ¿Entienden lo que digo, no? Entonces, ¿qué hacen? Con otro color para que
Vean que yo he copiado la primera fila y he hecho 0 los dos elementos que están debajo. Entonces, fíjense, este es el elemento que voy a, en la segunda fila digo 6 menos 10 menos 4. 7 menos 15 menos 8. 8 menos 20 menos 12. Abajo 10 menos 18 menos 8. 11 menos 27. ¿Ven? 1 por 11, 11, 3 por 9, 27. 11 menos 27 menos 16. Y 12 menos 36 menos 24. O sea, aquel que está canchero, a simple vista se da cuenta que si yo a esta línea la multiplico por 2, 2 por 0, 0. 2 por menos 4, menos 8. 2 por menos 8, menos 16. 2 por menos 12. Multiplicando esta fila por 2, obtengo esta fila. Quiere decir que esos dos vectores son ¿cómo? Son una combinación lineal. O sea, si yo sigo, se va a anular una fila. ¿Qué quiere decir que sigo? Bueno, que sigo significa que yo acá voy a tratar de buscar el pivot que valga 1. Entonces multiplico por menos un cuarto. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 0, menos un cuarto por 4 es 1, menos un cuarto por menos 8 es 2, y menos un cuarto por menos 12 es 3. Y abajo tengo lo mismo que tenía antes, 0, menos 8, menos 16 y menos 24. Entonces allí está ¿quién? El pivot. Entonces, ahora no hace falta, como en la matriz inversa, anular abajo y arriba. Este no hace falta que lo anule. Pues yo tengo que ir escalonando. O sea que tengo que anular este elemento. Entonces copiamos la primera fila. Copiamos la fila del pivot. Y ahora anulamos este elemento. El que está debajo. Haciendo las operaciones, multiplicando este por 8 y haciendo 8 menos 8, 0. Toda la fila. 8 por 2, 16, menos 16, 0. 8 por 3, 24, menos 24, 0. O, como yo le dije, con el pivot menos 16 más 16, 0. Menos 24 más 24. ¿Por qué digo más? Porque este por este menos este por este. Menos con este menos se hace más. Entonces me quedan menos 24 más 24. O acá, menos 16 menos 2 por menos 8. Entonces, el menos de la recta con este menos se va a hacer más. Menos 16 más 16, 0. ¿Qué pasó? Se anuló toda la fila. ¿Qué debo poner acá? Que el rango de la matriz B es igual a 2. O sea que hay dos vectores que son linealmente independientes. El tercero era una combinación lineal de los anteriores. ¿Está claro? ¿Hay alguien ahí? ¿O ya se fueron todos? Estamos acá, profe. Acá estamos. Bueno. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bueno, me alegro. Y yo hubiera puesto acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y estaría haciendo la matriz traspuesta de la matriz B, ¿verdad? Y acá tendría una matriz que tiene 4 filas por 3 columnas, pero no puede ser mayor que 3. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a escalonar acá y cuando haga esto, voy a terminar ahí. Esto se me tiene que anular, sí o sí, ¿por qué? Porque no tengo la posibilidad de seguir, no hay otro escalón. Entonces, sí o sí tiene que terminar en 3. Por eso es lo mismo el rango fila
que el rango columna. Fíjense, vamos a completar. Obvio, 1, 5 y 9, entonces es nulo. Entonces voy a completar. 6 menos 10 menos 4. 10 menos 18 menos 8. 7 menos 15 menos 8. 11 menos 27 menos 16. Y acá hago 8 menos 20 menos 12. Y acá hago 12 menos 36 menos 24. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar acá por menos un cuarto. Entonces tengo 1, 5, 9, 0, 1, 2, menos un cuarto por menos 4, era por menos más, el 4 simplifica. El 8 con el 4, 8 y un 4, 2. Y los demás quedan iguales, porque son 0, menos 8, menos 16, 0, menos 12 y menos 24. Entonces, lo que transformamos fueron estos elementos. Obvio que cuando querramos, copiamos la primera, copiamos la segunda, y ahora tenemos que, estamos escalonando así, ¿verdad? Entonces acá tengo que hacer 0 y acá 0. Estos dos ya están, y ahora anulo estos dos. Pero es visible que cuando hago estos dos elementos que están acá, menos 16 más 16 da 0, y menos 24 más 24 da 0. Se eliminan los dos, ¿y qué me queda? Queda que el rango vale 2, porque quedan dos líneas no nulas. Por eso la definición decía, el rango de una matriz es el máximo número de renglones no nulos. 2 es el número de renglones no nulos después de haber hecho un escalonamiento. Una vez que lo escalonamos, llegamos a eso. Esto es un tema que nos va a servir, vemos sistemas de ecuaciones, vamos a trabajar con el rango. Pero en realidad, lo que yo quería era recordarles que allá a lo lejos, cuando empezó la cuarentena y empezamos con las clases, yo les daba combinación lineal de vectores linealmente dependientes e independientes, y dije, esto lo vamos a volver a usar. Que al principio era el tema más difícil, era más complejo de vectores. Ya nos fuimos acostumbrando y ya es algo normal hablar de qué son vectores dependientes o independientes. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a seguir utilizando después cuando pasemos a ecuaciones y sistemas de ecuación. Sistemas de ecuaciones. Bien, hasta acá hemos visto entonces matriz inversa y rango de una matriz. Vamos a ver algunas matrices especiales. ¿Qué son las matrices especiales? Bueno, algunas matrices que vamos a utilizar alguna vez o que van a utilizar alguna vez en otro momento. Y cuando sea el examen, generalmente se pregunta, bueno, a ver, clasificación de matrices, y ahí entran las matrices estas que llamamos matrices especiales. Nosotros vimos matriz nula, matriz cuadrada, matriz rectangular, matriz fila, matriz transpuesta, matriz inversa. ¿Qué más? Matriz simétrica y matriz antisimétrica, que tenía que ver con la transpuesta. Entonces, como matrices especiales, algunas las vamos a recordar, ya las
pasa, ya las vimos. Acá las resume el libro y dice, bueno, matriz invertible. Así dice en el libro, matriz invertible. Sería la matriz inversible o matriz inversa. Regular o no singular. Es la matriz que posee matriz inversa. Es una matriz. Entonces, las matrices especiales, matriz invertible, yo le voy a poner porque no me gusta, inversible. O sea, la matriz invertible es la que tiene matriz inversa. Obvio. ¿Cómo la habíamos llamado? Regular o no singular. La matriz invertible. Matriz identidad, ya la conocemos porque la estamos utilizando. ¿Qué particularidad tiene? Es que es cuadrada. Sí o sí es una matriz cuadrada. En parte de ser cuadrada, ¿qué es lo que tiene? Que los elementos A sub i j, son igual a 1 o son igual a 0. No hay otra posibilidad. O valen 1 o valen 0. ¿Cuándo valen 1? Si i es igual a j. ¿Cuándo valen 0? Cuando i es distinto de j. Cosa que ya sabíamos también. Vamos resumiendo un poquito. Matriz escalar. La matriz escalar también es una matriz cuadrada. Podemos hablar de una matriz de n por n. La matriz n por n cuadrada, de tal forma que los elementos A y J son iguales a K y A y J son iguales a 0. Que es cuando es K un escalar, K si era igual a J y si era distinto de J. O sea que en vez de tener una matriz de identidad con 1, 1 y 1, tenemos con 3, 3, 3, 4, 4, 4. En la diagonal principal se observa un solo número, K, que le ponemos que pertenece a los reales. ¿De dónde había salido esta? Y que podía ser una matriz diagonal. Ojo. La matriz diagonal, la matriz escalar es una matriz diagonal, pero la matriz diagonal no es una matriz escalar. De la misma forma es cuadrada porque es n por n, pero acá decimos que los elementos A sub i j son iguales a 0 si es distinto de j. O sea, todos los elementos que no están en la diagonal valen 0. Lo que está en la diagonal puede tomar cualquier valor. Si son todos iguales, tengo el caso particular de que es una matriz escalar. Si además de ser todos iguales, todos valen 1, entonces tengo una matriz de identidad. Matriz triangular. Matriz cuadrada triangular, nosotros lo vamos a llamar directamente matriz triangular. Y existen dos tipos de matrices triangulares. ¿Ves por qué? Tiene que ver con un triángulo, ¿no? Se llama matriz triangular. Y ahí tenemos la superior y la inferior. La matriz triangular superior es porque todos los elementos A y J son igual a 0 si es mayor que J. En cambio, el inferior es cuando A sub i j es igual a 0, pero si es menor que J.
quiere decir es una matriz triangular superior. Si I es mayor que J, ¿dónde I es mayor que J? Y acá abajo, el 2,1, el 3,1 y el 3,2. Entonces ahí los elementos valen ¿cuánto? 0. Ya puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que están debajo de la, por eso se llama triangular, este triangulito. Se hace 0 debajo de la diagonal, entonces quedan los elementos por encima, por eso se llama triangular superior. Ojo que se confunden. ¿Cuál va a ser la triangular inferior? Y cuando los I menores que J valgan 0, si el 1, 2, 1, 3, I es menor que J, o sea, van a tener 1, 4, 6, y acá van a tener 0, 0, 0, y acá cualquier. Entonces, ahí está el triangulito. Eso es una matriz triangular inferior. Tenemos matriz triangular superior, matriz triangular inferior. Matriz simétrica ya la hemos definido la clase pasada. Estamos haciendo un resumen. Matriz simétrica era cuando era igual a su traspuesto. Hoy hemos definido la matriz antisimétrica cuando la matriz era igual al opuesto de la traspuesta, cuya diagonal principal valía 0. Recuerden que acá los elementos A y J son igual a 0 si I es igual a J. En la diagonal principal eran todos ceros. Y hay otras matrices que son muy particulares, no sé si las van a encontrar fácilmente, pero que existen, como la matriz idempotente. Es una matriz que si le elevamos al cuadrado da lo mismo. Eso es una matriz idempotente. Y si además es igual a cualquier otra potencia, la llamamos nilpotente. O sea, A es igual a A elevado a la K, con K mayor o igual que 2. O sea, si es igual al cuadrado, al cubo, K obviamente pertenece a los naturales, ¿no? Estamos hablando de potencia natural, no hay otro tipo de potencia, no existe. Se llama en ese caso, si A es igual a al cubo, a la cuarta, a la quinta, se llama nilpotente. Matriz involutiva, cuando el cuadrado de una matriz nos da la matriz identidad. Se llama matriz involutiva. Significa que si le llevo al cuadrado me da la matriz identidad. Y la matriz ortogonal cuando a la inversa es igual a la traspuesta. La matriz inversa es igual a la matriz traspuesta, entonces le llamamos matriz ortogonal. Si alguno ojea el libro, van a ver que hay algunos temas que no damos nosotros porque no nos alcanza el tiempo. Entonces hay algunos que no, los temas que están en la unidad que nosotros no desarrollamos.
ustedes pueden ver tranquilamente. Acuérdense que a estas matrices acá hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Y nos estaría faltando las matrices complejas. Matrices y determinadas. Idempotente, involutiva. Y vamos a agregar entonces matriz compleja. Obviamente que está formada por ¿qué? Números complejos. Y luego tenemos a partir de allí la matriz conjugada de los números complejos. O matriz compleja conjugada. Ustedes saben que si es un número complejo A más BI conjugado es A menos BI. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron racionalización? Decíamos multiplicamos y dividimos por el conjugado. Era cambiarle el signo intermedio. El A queda como está. Entonces, una matriz compleja tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, cambiarle el signo, la parte imaginaria es el conjugado. Entonces, una matriz compleja, cuando la matriz compleja le cambiamos el signo de de la parte imaginaria, pasa a llamarse matriz conjugada. Esta hay una matriz asociada y hay una matriz hermitiana. Bueno, esa no la vamos a desarrollar ni la vamos a ver, solamente que existe matriz asociada, matriz hermitiana. Lo vamos a dejar en el listado porque cuando veamos a fin de año más el número complejo, ahí vamos a poder recurrir a explicar.
tenemos que ver los números complejos para explicar esto de la parte real, imaginaria y todo eso. Bueno, tiene una clasificación de las matrices. A esa clasificación, les reitero, de las matrices, entra en el teórico para saber qué es cada matriz, cómo más, como les dije recién, todas estas, más la matriz fila, matriz columna, matriz nula, matriz cuadrada, matriz rectangular, todo tipo de matrices que nosotros hemos visto hasta ahora en esta unidad. Con esto terminamos, lo terminamos. Hacemos un paréntesis, vamos a dar determinante, vamos a volver con matriz inversa, calculada por una fórmula donde utilizamos el determinante, y de ahí pasamos a sistemas de ecuación. Lo que nos interesa ahora es definir qué es un determinante, porque ahora hasta ahora ustedes lo que hacen es resolver un determinante sin saber por qué. O sea, cuando dimos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nosotros tomamos un sistema, ¿se acuerdan? Decíamos, la X se calcula como el determinante de X sobre el determinante principal. ¿Qué es lo que estábamos haciendo con esa X? ¿De dónde sacábamos eso? Y bueno, lo sacábamos al determinante de armar, por ejemplo, el A1 con el B1 y el A2 con el B2. Y alguien nos dijo, miren, hagan A1, B2, resten A2 por B1. O sea, diagonal menos contra diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Nadie preguntó, por lo menos, hasta donde yo recuerdo, en mis años de dictar cursos de ingreso, nadie pregunta, todos aplican el método. Después, cuando le damos tres elementos, la 1,1, el A12, A13, luego 2,1, 2,2, 2,3, o sea, 3,1, 3,2, 3,3. En ese determinante, cuando ya no era de 2 por 2, sino de 3 por 3, aplicábamos la regla de Sarrus, o sea, metíamos primera y segunda fila y decíamos diagonales menos contra diagonal. Y de 4 ya aparecen otros métodos más complicados. Nosotros seguimos la reglita de Sarrus, se la enseñamos, y cuando nosotros aplicábamos esta regla para resolver el producto mixto, para resolver el producto vectorial, para resolver una dependencia-independencia, cuando resolvemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, podemos aplicar ese método de los determinantes. Lo vamos a volver a ver con matrices. Pero nunca nadie, que yo recuerde, me ha preguntado por qué. ¿A quién se le ocurrió la reglita de 3 diagonales menos 3 contra diagonales? O sí ha preguntado, a mí no me lo preguntaron, ustedes. ¿Les preguntaron al jefe de trabajo prácticos? ¿O se lo preguntaron ustedes? ¿Se le preguntaron a algún compañero? ¿Por qué hacen eso? Porque la regla es Sarrus. Yo sí le pregunté, pero no sé. Y sí, llega una edad donde el alemán empieza a hacer sus travesuras. El alemán se llama Alzheimer. Bien. ¿Por qué digo que no me preguntaron? Sí, porque la respuesta es bastante larga. Y en ese momento, si me hubieran preguntado, se lo hubiera dicho, y hubiéramos estado una clase viendo determinantes. Tema que continúa se llama determinantes. ¿Y qué es un determinante? Es un número
asociado a una matriz cuadrada. Determinante es un número real, asociado a una matriz cuadrada. Eso es un determinante, una función que toma una matriz A de orden m por n por m o n por n, o sea, como es cuadrada, y le asigna ¿qué cosa? Número real. O sea que toda matriz cuadrada tiene asociado un determinante, y ese determinante es un número real. O sea, esto, que lo ponemos entre barras, que llamamos determinante de A, ya lo llamamos delta de X o delta P, como se llama en la secundaria cuando se aplica el método determinante. Ahora el determinante va entre barras. ¿Y qué diferencia tiene con la matriz? Que la matriz nosotros lo escribimos entre paréntesis. Si yo lo escribo entre paréntesis es una matriz. Si lo escribo entre barras, significa que a esa matriz le tengo que calcular ese número real. Tengo que calcular ese determinante. ¿Y cuál es la definición de determinante? Bueno, es un poco compleja. Hay una definición de Laplace y el libro da una definición, otros autores dan otra definición, que en definitiva es lo mismo, pero lo encaran de diferentes formas. Entonces, ¿cómo encontramos ese número? ¿Cómo resolvemos un determinante? Y vamos a decir así, es la sumatoria de todos los productos posibles entre los n cuadrados elementos de la matriz de tal forma que en cada producto haya un elemento de una fila y de una columna diferente. Profe, de tal forma que se me cortó. Se le cortó. Sí. Bueno, vamos a ensayar de nuevo. Perdón por las manos. Vamos a levantar esta cámara, está acá. Después se ve que la profesora que usa esta cámara, no sé qué hace con la cámara. Entonces, vamos por acá. Determinante es la sumatoria del producto de entre los n cuadrado elementos de la matriz, si una matriz de 3 por 3 es 9. Tengo 9 elementos. Cuando dijimos que en la regla de Sarro, que son aplicados a la matriz de 3 por 3, tenemos entonces la sumatoria del producto entre los n cuadrados elementos de la matriz, si en cada producto existe un elemento de cada fila
cada columna diferente. Anteponiendo. Acá viene una signo positivo o negativo según el número de permutaciones para ordenar los elementos por fila o columna, sea par o impar respectivamente. ¿Te das cuenta por qué es difícil la definición? Obteniendo n factorial sumando. Esa sería una definición de un autor. Vamos a dar otra de este autor. Entonces, cuando hacemos todo este lío, vamos a tomar una matriz de 2 por 2. La matriz solamente de 2 por 2 que ustedes ya saben resolver. ¿Cómo resolvían ustedes esto? Diagonal menos contradiagonal. A sub 1, 1, A sub 1, 2, menos A sub 2, 1 por A sub 2, 2. Lo que significa que yo estoy haciendo acá la sumatoria, tengo dos sumandos. ¿Por qué tengo dos sumandos? Porque es n factorial. Este determinante, esta matriz, perdón, estamos calculando el determinante, asociado a una matriz, que de 2 por 2 es cuadrado, o sea que n vale 2. Y el factorial de 2 factorial es 2 por 1, 2. Tengo dos sumandos. ¿Cuántos elementos tengo? 4, porque 2 al cuadrado es 4. Si yo tomo este elemento, lo multiplico por ¿quién? Por otro elemento de otra fila y de otra columna. No puedo repetir ni fila ni columna. ¿Y con quién lo voy a multiplicar? Y por este elemento. Porque este elemento que está acá no está ni en la primera fila ni en la primera columna. Menos, vamos a ver por qué el menos, sigo con el otro elemento. ¿Y este elemento por qué lo multiplico? Y por este, porque no hay otro, porque este está en la primera fila y yo no puedo utilizar ni la misma fila ni la misma columna. Tengo que elegir este elemento. Entonces, no me queda otra que esos dos, no hay más. Estos dos están ordenados. Fila 1 y luego la columna 1, la columna 2. Acá dice cualquier cosa, esto no es. El 1, 1 por el 2, 2, perdón, y el 1, 2 por el 2, 1. Y escribí dos veces 2, 1. 1, 2 por 2, 1. 1, 2 por 2. Entonces, este signo más o signo menos, este término es positivo. Y la contradiagonal es negativa. Porque dice, enunciado ese, según el número de permutaciones para ordenar los elementos por fila o por columna. Si están ordenados por fila, dice fila 1, fila 2. Y está ordenado por columna, columna 1, columna 2.
Sé que no hay que hacer ninguna permutación. 0 permutaciones. El 0 significa par. Par compositivo. En cambio, este producto tiene la fila 1 y la fila 2. Está ordenado, forma creciente, fila 1, fila 2. Pero las columnas están desordenadas. Yo tendría que permutar y llevar este 1 para acá y este 2 para acá, para que me quede el 1, 1 y el 2, 2. Entonces hago una permutación, y si hago una permutación es impar, y si es impar le corresponde el signo menos. Eso es una forma de definir un determinante, según estas reglas que estamos dando. Fíjense lo que pasa cuando hacemos una matriz de 3×3, donde está el A11, el A12, el A13, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2. Había empezado la clase y ahora me acordé de nuevo que habíamos dicho el martes con algunos alumnos que yo por el tema del internet había perdido la semana pasada las clases jueves y viernes. Entonces, para recuperar esa clase, uno de los chicos propuso que como el lunes es feriado, por el tema de la cuarentena no deben salir, vamos a recuperar la clase, que podríamos hacerlo 6:30, 18:30, el día lunes. Como es feriado, no deben ir a ningún lado. Y ahí recuperamos junto con electrónica y junto con electromecánica. O sea, las 3 carreras juntas se van a conectar al Zoom a una sola aula, puede ser esta, la aula de civil, y nos conectamos todos y recuperamos esa clase de álgebra. Bien, ya que quedan, después se los voy a pasar por el grupo, quedan todos invitados para el lunes a las 18:30. Volvamos. La regla de Saros no hace más que responder a esa consigna. ¿Por qué? Porque en realidad la regla mnemotécnica dice repitamos primera fila, segunda fila, en ese orden, y hagamos el producto de la diagonal, una paralela y la otra paralela. Entonces, como observarán, es el elemento de la primera fila y la primera columna con otro de la segunda fila y la columna. No se repite ni la fila ni la columna, porque dice fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Cuando hago este otro también, fíjense que aparece la fila 2, la fila 3 y la fila 1. Y después la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Acá lo mismo. Fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Y en las contradiagonales, que son estos elementos que se involucran, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2. En ningún momento se mezcla. ¿Cuántos elementos hay acá? Y como es de orden de 3, porque de 3 por 3, 3 a 4 es 9, tengo 9 elementos. Y todos los productos posibles, y no hay más, son esos. ¿Cuántos sumandos hay? Antes había 2, que hacíamos 2 factoriales. Ahora hay 3 factoriales, o sea, 3 por 2 por 1, o sea, 6. ¿Cuáles son los 6? Los 6 sumandos son las 3 diagonales y las 3 contradiagonales. Si llegara a ser de 4 por 4, habría que hacer 4 factoriales, o sea, 4 por 3 por 2 por 1. 24 sumando. Ahí no se aplica la regla.
no existe la regla de Sarrus para determinantes de orden 4. La regla de Sarrus es para determinantes de orden 3 por 3 únicamente. Sumama el que resuelve un determinante de 4, 5, 6 por la regla de Sarrus. No se puede, lo mata. Porque no responde a la definición. La definición dice que es n factorial. O sea, si es de 4 por 4, tengo que tener 24 sumados. Un chorizo así de largo. Volvamos a esto. Está bien que yo haga A11, A12, A22, perdón, y A33, fila 1, fila 2, fila 3. Está ordenado por fila. Columna 1, columna 2, columna 3. No hay que cambiar nada, no hay que permutar nada. 0 permutaciones, por eso es positivo. El que le sigue, lo voy a ordenar primero el A13 por el A21 por el A32. Por el A21 por el A32. ¿Está bien? Esta diagonal es 1, 3 por 2, 1 por 3, 2. El orden de los factores no altera. Lo hice ordenando, ¿qué cosa? La fila. Fila 1, fila 2, fila 3. Si están ordenadas las columnas de forma creciente, no. Tendría que pasar este 1 para acá. Una permutación. Pero cuando yo pase el 1 acá, el 3 me va a aparecer acá. Me va a quedar columna 1, columna 3, columna 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra permutación. ¿Cuántas permutaciones van? 2. Número par positivo. Y el último, hago 1, 2, 2, 3 por 3, 1. A1, 2 por A2, 3 por A3, 1. A propósito, lo voy ordenando. Fila 1, fila 2, fila 3. Me falta la columna 1 acá, entonces el 1 viene para acá. Y el 2 va a pasar ahí atrás. ¿Y qué tengo que hacer? Cambiarla entonces por el 3. Cambio el 1 para acá y después cambio el 2 para acá. ¿Cuántas permutaciones hice? 2 permutaciones. Por eso las 3 diagonales son positivas. En cambio, las contradiagonales son negativas porque se multiplican. El A13 por el A22. ¿Quién más? Y el A31. Ordenado, fila 1, fila 2, fila 3, y tengo que cambiar el 1 por el 3. Pasa el 1 acá y el 3 pasa para acá, el 2 queda donde está. Entonces me quedaría ordenado con una sola permutación. Como es impar, le corresponde signo negativo. Lo mismo va a pasar con la segunda diagonal, que es el elemento A11 que multiplica a la 2,3 que multiplica a la 3,2. Y de nuevo, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, y ahora permuto el 2 por el 3 para que quede 1, 2, 3. Una permutación negativa. Y de la misma forma, la última contradiagonal que dice que es el elemento A12 por el A21 por el A33. Donde está ordenado fila 1, fila 2, fila 3. Y acá tengo que permutar columna 1 con columna 2, entonces me queda ordenado 1, 2. Una permutación, por eso es negativo. Una locura que se le ocurrió inventar esa regla de cómo es un determinante. Habría que estar en ese momento, como si estuvieran en la pandemia con cuarentena, el tipo solo encerrado, 40 días, 120 días. Si ustedes estuvieran como esa gente en ese tiempo, también serían capaces de crear cosas increíbles si se dedicaran. ¿De dónde sacaron todo esto? Es porque querían resolver sistemas de ecuaciones.
inventaron toda esta simbología y todos estos métodos, reglas aritméticas, reglas mnemotécnicas, para poder resolver los sistemas. Entendieron que la definición de determinante no es complicada, solamente hay que saber estas reglitas. Hacer todos los productos posibles entre todos los elementos que hay allí, pero con la condición, esto es como si yo dijera, bueno, en la cuadra voy a hacer una comisión donde voy a sacar una persona de cada casa. ¿Cómo podemos hacer? En el centro. La condición es que haya uno de una casa, uno de un departamento y uno de un comercio. No pueden repetirse dos tipos que vivan en casa o dos que trabajen en un comercio. Para que sea una muestra representativa. En este caso no es una muestra. Un elemento de una fila, cualquiera elige al azar este elemento, y este elemento que está acá ya no puede multiplicarse por ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque están en la misma fila. Y no se puede multiplicar por ninguno de estos dos porque están en la misma columna. O sea que si yo tapo la fila y tapo la columna, no me queda más que elegir este. Si yo este lo elijo con este, ya ocupé la primera y segunda fila. Me tengo que ir a la tercera fila. Pero ya ocupé la primera y la segunda columna, me tengo que ir a la tercera columna. Por eso hago este por este por este. Y así puedo seguir. Lo que sí, cuando es de 4 por 4, es larguísimo. Parece larguísimo, pero no lo es. Después vamos a ver métodos abreviados justamente para poder resolverlo. Podemos ir planteando uno, por ejemplo, para que veamos que no es tan complicado. Forma parte de lo que se llama análisis combinatorio. Es algo que la gente que trabaja en las olimpiadas matemáticas recurren y usan muchísimo. Entonces fíjense, yo tengo el elemento A11, inclusive lo podemos hacer, bueno no, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. Fíjense que si yo quiero calcular ese determinante, tengo que pensar que tengo 4 al cuadrado, 16 elementos, y que 4 factorial, como dijimos recién, es igual a 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 por 3, 12, por 2, 24. 24 productos de 4, cada sumando tiene 4 factores. Entonces yo el elemento A sub 1, 1, ¿por quién lo tengo que multiplicar ahora? Por otro que no sea ni de esa columna ni de esa fila. O sea que tengo que elegir todo esto. ¿Y esto cuántas posibilidades tiene? Y antes tenían 6 posibilidades. O sea que las 6 posibilidades que hay en este 3 por 3, por este elemento A sub 1. Ahí ya tengo 6. Ahora elijo el que sigue. Elijo el siguiente. ¿Cuántas posibilidades hay? Y ahora no tengo que elegir quién. Ni de esa columna, ni de esa fila. Entonces, ¿quiénes me quedan? Me quedan estos 9 que están acá. ¿Y esos 9 cuántas posibilidades tenían acá? 6. O sea que ahí hay otros 6. 6 con este. 6 con este son 12. 6 con este, 18. 6 con este, 24 sumados. Y si de 5 por 5, 120 sumados.
A mi hijo cuando tenía 5 o 6 años de castigo le daba un determinante de 5 por 5 y que lo haga, que no se saliera del castigo hasta que no lo resolviera. Y con métodos, reglas mnemotécnicas, parece muy difícil, pero en realidad es una pavada. Yo ya se los mostré en el Excel. Van funciones, ponen determinante y listo. La calculadora que trae determinantes, no todas. Ahora ponen el determinante, les pregunta de qué orden, y aprietan una teclita y la resuelve automáticamente. Si ese determinante asociado a una matriz cuadrada me da 0, no pasa nada, el determinante puede dar 0. Pero ¿qué implica? Que esa matriz no tiene inversa. ¿Por qué? Porque hay una combinación lineal en la. ¿Por qué? Porque el rango no es igual al orden del determinante. Si el determinante es de orden 4 y me dio 0, significa que hay 4 vectores que son linealmente dependientes. El rango debe dar 3, 2 o 1, pero no da 4. Para eso es una de las cosas que nosotros no sé. Por eso lo vamos a utilizar para calcular matriz inversa, ¿no? Utilizando determinantes. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo? Hable ahora o calle para siempre. Choco. Choco de la profesora. Sí, alguien abrió el micrófono. No, profe, ninguna duda. Qué va. O no entienden nada, o yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno, no le pego a nadie. Pero esto, permítanme que se los recomiende, se los aconsejo, se aprende practicando toda la matemática, haciendo muchos ejercicios. Bien, el hecho de haber resuelto los determinantes a partir de la regla de Sarro y qué sé yo, hace que nosotros para definir el determinante de otra forma, que es la que tiene este autor de la UTN, el COSAC, Pastorelli y Bardanega, a diferencia de otros autores, es que lo definen a partir de una reglita que se llama, creo que Laplace, no importa cómo se llame, sino cómo se resuelve con una fórmula. Pero para definir esa fórmula, nosotros tenemos que definir primero qué es una matriz menor o menor complementario. Algunos autores lo llaman menor complementario, acá le llama matriz menor. Pantalla.
matriz menor, que es una submatriz de orden n menos 1. Entonces, dado una matriz A de orden n, o sea, n por n, lo que llamamos matriz menor es una matriz de orden n menos 1 por n menos 1. Un elemento que lo vamos a llamar matriz menor o yo estoy más acostumbrado a llamarlo así, menor complementario. M sub IJ. Esta submatriz que resulta de eliminar la fila I y la columna J. Es una matriz menor o menor complementaria. Entonces, dado una matriz A de 3 por 3, vamos a escribirla como ejemplo 4, 5, 6, 7, 8, 9. El menor complementario, matriz menor de un elemento en particular, vamos, cualquiera, nos podemos ir a ver la matriz menor del elemento 2, 1. ¿Qué tengo que hacer? Ubicar la segunda fila y la primera columna. Segunda fila, primera columna. ¿Qué tengo que hacer? Es la submatriz, o sea que en vez de orden 3 va a ser orden 2 por 2. Y tengo que eliminar la fila y la columna de ese resto. O sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces 2, 3, 8, 9. Esa submatriz le corresponde entonces luego un llevado a un determinante, a resolverlo el determinante haciendo diagonal menos diagonal contra diagonal, y lo que vamos a llamar menor complementario. Bien. El otro se llama cofactor, y en otros autores le llaman también adjunto. Entonces, cofactor, le aclaro entre paréntesis porque también se llama, en otros autores, adjunto. ¿Qué es el cofactor? Lo vamos a llamar al 6J. Cofactor 6J también es una submatriz, pero que está formada por el elemento menos 1 elevado a la I más J por el menor, por la matriz menor, MIJ de ese mismo elemento. ¿Qué estamos diciendo? Que a esto que hemos calculado antes, o a esto que hemos tomado antes como matriz menor, le agregamos el signo menos 1 elevado a la I más J. I más J es la suma de estos dos. Me puede dar par o me puede dar impar. 2 más 1 me da 3. Entonces menos 1 elevado al cubo es menos 1. Quiere decir que este va a tener signo menos. Y si es el elemento 2, 2, bueno, 2 más 2, 4, menos 1 a la cuarta, 1 positivo, no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma matriz. A eso se lo llama adjunto o cofactor de un elemento. Esa submatriz nos va a permitir redefinir qué es un determinante. ¿Por qué? Porque ahí cuando les expliqué yo que era un determinante, yo decía el signo más o el signo menos venía de hacer esa
permutaciones, paros, impares, cuando los ordenaba. Esta definición nueva no me habla de ese ordenamiento, porque ya lo trae implícito, ¿qué cosa? El elemento cofactor, que tiene un signo, y ese signo va a depender del elemento que yo elija en la matriz. Y va a haber la misma cantidad, fíjense, este 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 son pares. El 1, 4 y el 4, 1, ¿qué dije? No, 4. El 1, 3 o el 3, 1 me da 4. Quiere decir que los que quedan, fíjense lo que estoy haciendo, estoy marcando acá el rombito este. Esos elementos son el 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3 y 3, 2. Esos que están en ese rombo, la suma de sus subíndices I y J suman impar, o sea que esos llevan signo menos. Todos los otros llevan signo más, porque 1 más 1, 2, 1 más 3, 4, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6 y 3 más 1, 4. Eso, para que vayan pensando que van a tener un signo positivo o negativo según la ubicación de cada uno de los elementos, que llamamos cofactor. Entonces, el menor o matriz menor es una submatriz. El cofactor o adjunto también es una submatriz, pero que además tiene el signo más o menos según la ubicación de cada elemento. Eso es lo que nos va a permitir definir entonces un determinante, resolviéndolo con una forma. Es un determinante de orden n, se define como una matriz cuadrada y se resuelve de la siguiente forma. Vamos a escribir la fórmula allá abajo. Entonces, determinante. Lo quiero escribir igual que está en el libro, del elemento A, del determinante de A sub n. Para nosotros es lo mismo que poner así. Determinante de A sub n, es cuadrado. Es igual al elemento A sub 1, 1, si n es igual a 1. O sea que un determinante de orden 1 no existe, ¿no es cierto? O sea, no es que no existe, sino que no tiene sentido y no se calcula. Si n es igual a 1, es la matriz de un solo elemento, que no existe. Y si es mayor que 1, si vale 2, qué sé yo, va a ser la sumatoria del producto de A sub I, K sub 1K por C1K. K que vale 1 hasta N. Si N es mayor o igual que 2. ¿Quién es el C1K? Lo que llamamos recién cofactor. Eso es, no lo aclara allí, solamente por la fila 1. Podría ser por A sub 2K, podría ser por A sub 3K. Quiero ver si en el lado lo aclara o no lo aclara. Pero bueno, lo dejamos.
Lo dejamos así como está en el libro. Después lo vamos a... Significa que si yo tuviera este de 3 por 3 con los elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33, yo quiero calcular el determinante, dice que haga la sumatoria desde K que vale 1 hasta N, en este caso N vale 3 porque es de 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces, este K va a variar y voy a tener el elemento. Entonces, A1K por el cofactor 1K. Si ustedes me siguen, para eso vamos a correr un poquito más la cámara, vamos a ver qué cosa. El elemento A1 con K que vale 1 por el cofactor 1, 1 más el A1, ahora K vale 2 por el C 1, 2 más A1, 3 por el cofactor 1, 3. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicar la sumatoria de ese producto, donde esto vale 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, y lo que va variando K. K primero vale 1, después K vale 2 y después K vale 3. ¿Pero qué es C11? Es el cofactor de este elemento. Significa que yo a este mismo elemento, A sub 1, 1, lo voy a multiplicar por este cofactor, que era el menor, la matriz menor tapando fila y columna, o sea, estos 4 elementos. Pero multiplicado por quién? Por menos 1 elevado a la 1 más 1. Porque era menos 1 a la I más J. Por lo que queda de tapar fila y columna, que serían estos 4 elementos. O sea, por el A22, A23, A32 y A3. Más el A12 por este, el cofactor 1, 2. O sea que tapo su fila y su columna. Antes le pongo el signo, menos 1 elevado a la 1 más 2. Y ahora lo que me queda es, si tapo su fila y su columna, es estos 4 elementos. O sea, el A21 por el A23 y abajo el A31 por el A33. Más el menos 1, el elemento que le sigue, que es el A13 por el C13 por el cofactor, el elemento que está acá, tapo fila y columna. Primero pongo menos 1 elevado a la 1 más 3. ¿Y qué me pasa? Tapo esto, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Por supuesto que esto ahora lo tengo que resolver haciendo diagonal menos contra diagonal, diagonal menos contra diagonal y listo. Y me va a dar un número, y ese número multiplicado por esto me va a dar un signo. En este caso es positivo, en este caso es positivo, pero acá va a ser negativo, porque el exponente es impar. Lo mismo puede pasar si en vez de aplicar esta fórmula, le cambio y hago el 2K y el 2K. Entonces trabajo con la segunda fila o la tercera fila. Entonces se puede hacer esto que está acá, que no lo dice el autor, pero yo se lo voy a agregar, que es primera fila. Pero créanme, se puede hacer
poniendo 2 y 2 y hacer todo con la segunda fila. O poner acá 3 y 3 y hacer todo con la tercera fila. Y más aún, podemos definir eso mismo, pero no por fila, sino por columna. O sea que el determinante de A, yo lo puedo calcular como la sumatoria de K igual a 1 hasta N de los elementos AK1 por CK1. Y lo hago por la primera columna, o puedo hacerlo por la columna 2 o por la columna 3. En vez de hacerlo por fila, se hace por columna. Y es el mismo desarrollo. Lo que pasa es que eso no está explicado acá, no está hecho acá en el libro, pero se los voy adelantando yo. ¿Que por qué? Bueno, será porque no quieren confundir. Pero en la práctica sí va a ser motivo de análisis, porque voy a usar la fila o la columna que a mí me convenga. Esto es una definición donde se resuelve el determinante solamente por la primera fila, y siempre por la primera fila. Pero en la práctica lo puedo hacer por la segunda, por la tercera, lo puedo hacer por columna. Ustedes pueden elegir, y van a ver que van a elegir lo que más les convenga. El profe de práctica hacía eso. ¿Qué hacía? ¿Elegía cualquier fila o cualquier columna? Sí, Bueno, es un adelantado el profesor. La idea es que asuman que esto se puede hacer a través de una fórmula que parece, les he dado las dos definiciones, una tradicional y esta que viene en función de Laplace, que le llaman así, Laplace, y que cualquiera de las dos es válida. La anterior es la definición inicial o principal. Después Laplace la fue agrupando y la tomó como una fórmula, justificando toda esa otra operatoria que era la primera definición. Y como les dije hace un rato, lo único que hay que hacer es ponerse a practicar, a resolver determinantes por los métodos que les enseña el profesor en la práctica, que es la regla de Laplace, elegir una fila, una columna. Nosotros elegíamos una fila y hacíamos IJK, ¿se acuerdan? Cuando leímos vectores, producto vectorial, elegimos la primera fila es IJK, poníamos los otros dos, entonces elegíamos el I y multiplicamos diagonal menos contra diagonal. Poníamos el J, hacíamos contra diagonal. Ahí aparecía el sí. Ahora van a entender, o ahora entienden, por qué lo del sí. Pero bueno, eso lo dejemos para el lunes. No los entretengo más, vayan a comer y a dormir, a cuidarse, porque acá en La Rioja cada vez hay más casos, estamos como los porteños. Y nos vemos el lunes, aunque sea feriado, yo les pido mil disculpas, pero una forma de recuperar en una sola clase, las 3 clases que perdí la semana pasada por culpa de internet, por culpa de Fivertel, mejor dicho, es que nos veamos el lunes que viene. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No salgan, cuídense. La profe, gracias. Buen chao, fin de profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Ajá.